Buenos días a todos. Estoy escuchándolo a... ¿cómo se llama este? Ari Lijalal, en el Destape. Y está hablando de la revolución, de la batalla cultural, la famosa batalla cultural que anunció Javier Milei. Y hay algo que siempre como que te, que te resulta una osadez, o sea, decir que esta persona establece por cuenta suya que se va a tener una batalla ideológica, aunque no la hayas pedido, como una propuesta política. Y todos lo aceptaron. Seguramente, como muchas cosas que acepta el ser humano, a veces es un poquito ambiguo, pareciese que es demasiado inteligente, con rasgos intelectuales. Seguramente las personas que usan estos términos saben lo que hablan. Y eso siempre me quedó muy desconforme. Hasta que estoy empezando a encontrar maneras de explicar el error. Esto es lo que es difícil. Y es difícil además, aún explicando el error, que la gente se dé cuenta lo gravemente importante que es entender lo que están haciendo en realidad a través de estos eufemismos. Eufemismos. Un eufemismo es algo que, para los que no usan esta palabra, como yo, es algo que quiere decir algo con un título, con una frase, un concepto, carátula, que en realidad esconde debajo otra cosa más seria, que es lo que en realidad está efectuando. O sea, es como una subestimación. Cuando a veces pienso en la lingüística y escribo sobre temas eh, de la construcción natural de la fisiología viviente del ser humano, pensando y pensando en lo que son las definiciones, el significado, el peso de las palabras, por qué tienen importancia, lo que es el hablar en realidad. El lenguaje, nuestra herramienta creada recientemente por la evolución, comparado a los demás animales, tenemos algo que es extraordinario. El hablar hizo que el ser humano pegue un salto cuántico en su forma consciente de vida. O sea, se creó el instrumento y la inteligencia analítica y lógica, la que analiza, no tanto la que sabe, porque la que sabe yo la llamo la mente orgánica o colectiva, lo indiscutiblemente cierto con respecto a la percepción cógnita de la inteligencia. Saber que si una persona no come va a morir es científico, pero es también algo indiscutible, es algo que se sabe, es una inteligencia lógica basada en lo natural, en lo cierto, en lo creado, en la forma viviente. Esta es la mente colectiva orgánica, la llamo. La mente analítica, lógica, es la que trata de entender, esa que trabaja, mira cómo algo funciona y luego inventa o explica o propone grandes ideas complejas, ingeniería, etc. En este sentido, la mente lógica analítica del ser humano está a años luz de lo que es para hacer una comparación, a los animales, de la mente orgánica colectiva a comparación de en los animales, que inclusive muchos animales sí agarran, levantan palitos y tienen
también una manifestación de la mente lógica analítica, pero está mucho más cercana a la mente del presente continuo del saber de la mente colectiva orgánica. Digo colectiva porque lo colectivo es orgánico, en el sentido que las formas vivientes, todas las especies vivientes, no existen como individuos. Somos todos individuos únicos como copos de nieve, si uno quiere, cada uno se formó en una particularidad suya, dentro de un colectivo, una comunidad, en el caso de los animales, que es la forma en que la evolución y la vida del cosmos evoluciona, aparece. No propone el cosmos o la evolución un prototipo y luego multiplica. Piensa solo de forma colectiva el universo y la evolución. O sea que ahora los grupos se van separando en nuevas especies con grupos que aparecen de grupos antiguos. Siempre todo pasa en la expresión de los grupos. Por eso la mente orgánica, la inteligencia madre, la inteligencia base, es colectiva. Bueno, este eufemismo es el resultado de una explosión en las comunicaciones del ser humano en los últimos, bueno, viene ya hace bastante, desde que se inventó la imprenta, cada vez se acelera más, como vemos con la invención de Internet y todo, es una explosión comunicativa en la especie que está dándole mucho poder al hablar del ser humano, más de lo que, o sea, ya de por sí el instrumento del hablar humano es lo que nos ha llevado de las cavernas al espacio y a crear todas las ideologías y todas las ciencias y todas las hipótesis y todo lo que es complejo que describe la civilización del ser humano. Ahora encima está haciendo una explosión, es como otra erupción más. Hay que entender una cosa. El hablar y su vocabulario tiene valor y peso, significado físico, o sea, el verdadero poder del hablar ocurre en la interpretación, no en la definición de la palabra. O sea, yo cuando escucho una palabra, por ejemplo, zapatos, la interpreto. O sea, si todos estamos de acuerdo que zapatos, mayormente en el caso de la palabra zapatos, se refiere a esa vestimenta. No obstante, es el significado de esa palabra lo que para mí tiene peso y me motiva a hacer algo con esa palabra, a usarla para algo. La interpretación, lo que no se ve, lo que no está escrito en diccionarios. En diccionarios vemos significado 1, significado 2, significado 3. Precisamente hay varios significados, varias definiciones a veces a las palabras, porque mantenemos etéreamente en nuestra utilización viviente, entre paréntesis, el hablar humano es un híbrido, es un lugar donde la mente lógica y la mente orgánica se juntan, y por esto la particularidad de que orgánicamente existe la interpretación. O sea, aunque la escribamos, podemos decidir de interpretarla distinta. Entonces, zapatos puede querer decir para una persona, qué sé yo, quizás en otro contexto histórico, una persona que tiene dinero. Entonces vos hablas de zapatos y ya ves un tipo de persona que se puede comprar zapatos. En otro contexto histórico, quizás hablamos de la economía y de la industria, porque muchos jóvenes piensan a los zapatos como Nike, como famosos deportistas. Y esta interpretación, la semántica, la connotación de la palabra,
es lo que hace que decidamos, como dije recién, usarla o reaccionar ante escucharla. Javier Milei, con la frase, con la noción de batalla cultural, creo que no fue él quien la inventó, ya es una idea que se viene usando, afirma un montón de preconceptos. O sea, cuando vos haces que una persona acepte una idea nueva, que quizás no todos entienden o no todos usan, pero entienden más o menos el concepto, el conjunto de esas palabras, y esas palabras quieren decir algunas cosas, cuando la persona acepta eso, está también aceptando las cosas que infiere ese conjunto de palabras. El conjunto de palabras batalla cultural esconde debajo, en realidad, o sea, hay un significado que se entiende, que parece inocente, que es mejorar o modernizar los hábitos, los pensamientos culturales que tenemos, las costumbres, modernizar de alguna manera, y por eso la utiliza, porque seduce o te convence que es algo positivo o bueno. En realidad lo que viene debajo es sustituir o vencer o acabar o enterrar lo que sea comunismo, socialismo. Él luego, en otros discursos, te educa cuál es esa batalla. Entonces, primero te dice, hay que vencer algo, hay que pasar a algo más moderno, algo que va a suplantar algo obsoleto. Y luego te educa diciendo que todas estas cosas son el marxismo, asesino, malos, ineficientes, corruptos, ladrones, Cristina, todos adentro. Todo lo que les sirva para que ese enemigo, ese espacio enemigo que te ha dado a que tengas, que veas que es una batalla que debemos efectuar, luego te describe ese enemigo. La polarización política es súper dañoso a la inteligencia social, porque nosotros creamos nuestros gobiernos para que gobiernen el pueblo, la nación, para que administren y hagan funcionar el país. Es una sola entidad que entramos en un contrato, un acuerdo de darle poder sobre nosotros y de alguna manera probamos a mantener control a través de democracia, a través de mejores o peores sistemas, según el juicio que hagan aquellos, estos o aquellos, pero de alguna manera esto viene ocurriendo desde que decidimos necesitamos un aparato gobernativo para nuestro reino, para nuestro país, para lo que sea. Nos damos cuenta que nadie quiere ser mandado, esclavizado, gobernado en realidad, pero reconocemos con esta mente lógica, inteligente que tenemos, que un instrumento administrativo puede servirnos mucho para el país. Entonces, concedemos darle el poder a esta entidad encima nuestro, pero a la vez decimos, bueno, vamos a tener votación, congreso, va a estar tres poderes iguales, construimos distintas cosas. Más recientemente, el sistema democrático del balance entre tres poderes. Cuando la gente empieza a hablar socialmente, ya no de el funcionamiento del gobierno de todos, sino que de una pelea entre dos bandos, se dedica a esa pelea. O sea, tu cerebro, cuando pensás en política, cuando en el estado del país, en los políticos, en el funcionamiento, en la economía, en nuestros problemas, estás pensando a esta pelea. Porque ahora todo lo que concierne la gobernación del país ya no es más de entender el instrumento que vos diseñaste para tu pueblo, sino que se trata de esta pelea entre dos bandos.
los políticos que agudizan la pelea se dan cuenta que les sirve. O quizás es algo natural primitivo del ser humano que no puede evitar caer siempre en la polarización y en pelearse, en ver un enemigo para tener una cosa lineal, un lugar donde algo que atacar, ¿no? Una configuración muy primitiva que viene de cuando nos teníamos que defender de cosas muy agresivas, leones que nos querían comer, tigres, o qué sé yo, enemigos, otros animales, otros seres humanos. Entonces, y un montón de otros motivos, inclusive el lenguaje mismo es lineal, porque es una fila de palabras que va desde la boca hasta el oído de otro individuo. Entonces se crea una linealidad, una lógica lineal que es muy inepta en describir la experiencia viviente, que en realidad es una experiencia tridimensional y temporal que va cambiando. Pero bueno, ese es otro tema, no quiero agobiar. Me da mucha bronca que no solo en la Argentina, pero en los Estados Unidos, esta manija sobre querer retener el poder haya superado la vocación y la virtud por gobernar. O sea, el querer que nuestro aparato gobernativo funcione bien para el pueblo, sino que se han convencido o han llegado a creer que la mejor manera de retener el poder es creando una batalla o teniendo un enemigo socialista, comunista, lo que sea. Esta idea de la oposición la llevan adelante Estados Unidos y los países principalmente del norte de Europa a partir de la Revolución Rusa marxista, porque claro, se sintieron de repente que algo los amenazaba. Entonces lo confrontaron como un enemigo. Y a su vez también los marxistas empezaron a hablar de este modelo viejo es un enemigo. Porque en realidad el pensamiento socialista, colectivista, humanista, marxista, inclusive en sus formas brutales que derivó al comunismo y a otras cosas, es en realidad un intento por el ser humano que reconoce nuestra injusticia primitiva, esa avaricia que tiene miedo de largar el poder, quiere tener el instrumento en la mano, quiere controlar el dinero, quiere ser el que no lo cuestionan, el que se queda en el poder. O sea, y derivamos a fascismo, a dictadores, a corrupción en los gobiernos que se supone que son democráticos, porque esta es una tendencia en la que caemos siempre, la pirámide de poder, desde el principio de los tiempos, el rey, la reina, qué sé yo, y abajo, ¿no? Y tratamos nos damos cuenta de las injusticias, primero nos duelen las injusticias, creamos la Revolución Francesa, creamos la Revolución Rusa, porque hay algo que dice, esto está mal. Se supone que inventamos un sistema de gobierno para administrar nuestro país, nuestra gente, para distribuir nuestras capacidades y nuestros frutos y nuestros recursos, y mira siempre lo que terminamos. Unos pocos tienen todo y esta gente ahí atrasada, en masas, pobres, sin educación, enfermas. Y este modelo en el sentido de maqueta arquitectónica, más que de modelo de funcionamiento, se viene repitiéndose, reapareciendo a través de la historia. Entonces, los pensamientos de ciencias humanas que llegaron a ideas políticas como el marxismo, en realidad están tratando de inventar algo mejor. El justicialismo trata de inventar algo mejor, trata de traer la industria, la productividad, remover al país, remover la oligarquía dominada por el poder inglés y la economía inglesa. O sea, está tratando de mover, o sea, esta es la lucha, ¿no?, que está ocurriendo. El lado bueno de la mente humana que sabe, somos todos iguales, somos todos el mismo ser humano que quiere felicidad, que quiere comer, que quiere vivir en paz, vivir sano, lo que quieren todos. Todos queremos esto. O sea, no es socialistas, es que si querés vivir sano y querés tener un buen techo sobre tu casa, sobre tu cabeza,
no podés ser capitalista o liberal. Pero nosotros estúpidamente hemos separado ideas humanas para poder configurar esta confrontación. Es una polarización natural que no está tan polarizada, en realidad es simbiótica adentro del cerebro humano, que tiene la mente colectiva y la mente lógica y analítica, pero que tontamente no nos hemos dado cuenta que al comenzar a manifestarse en inteligencia política, ideologías y filosofías políticas, estamos en realidad manifestando de forma dividida dos partes del mismo y del único cerebro humano que tenemos todos. Afuera del cerebro no son simbióticas, son ideas que se concentraron alrededor del individuo, del ego, de la mente egoica, del invento, del control, de la autoridad, y un montón de cosas que tienen que ver con la mente analítica y lógica, y un montón de otras filosofías que predominaron alrededor de valores más sociales, justos, colectivos, distribución, justicia, igualdad, y sus premisas vienen de ese lado. ¿Qué pasa? No son muy coherentes en realidad. En efecto, lo vemos porque estamos como insistiendo en querer hacer dos campos con tal de prevalecer en esos dos campos el colectivo, el orgánico, el comunitario, el justicialista, el socialista, todo lo que quieras, es como más pasivo, porque en realidad no está insistiendo, o sea, de repente la mente del liderazgo egoico humano creyó mucho en esas filosofías y la quiso instalar autoritativamente, porque hay un paradoxo que ocurre. Pero bueno, no, puedo llegar a pasar demasiado tiempo tratando de explicar el paradoxo existencial en el cual vivimos, en el cual nos sometemos por no entendernos y por no conocer la fisiología de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro humano. Lo que quiero subrayar solamente es que yo veo, por ejemplo, cuando lo escucho a Ari Dijalal, que realmente intenta con inteligencia delucidar ciertas cosas, también veo lo que le pasa a toda la Argentina, cómo se entrega, es como que se entrega a cosas que es hora de que tengamos que hacer, algo así, pasa algo muy, muy pasivo, y eso tiene que ver porque aceptamos estos eslogans que parecen ser transformadores, pero en realidad son manipuladores, porque lo que la batalla cultural en realidad está diciendo es: vamos a acabar con las ideas socialistas, justicialistas, todo lo que sea de la mente colectiva, de lo que sea demasiada bondad, demasiada empatía, demasiada compasión, todas cosas necesarias y buenas del cerebro humano, que de repente reacciona cuando un niño no está en el grupo. ¿Y dónde está? ¿Qué pasó con tal niño? Cualquier ser humano en una tribu tiene una conciencia buena también para mantener el colectivo junto, y cuida al niño de otra persona como si fuera su propio niño, y hacemos un montón de cosas que provienen de lo cierto, de la mentalidad, la inteligencia cógnita de la mente colectiva. Es parte nuestra, no es... Lamentablemente lo que hemos hecho es que al tener que ganarle al comunismo, a los rusos y qué sé yo, Estados Unidos, con su cultura y su proliferación mediática, allá antes de esta explosión de las comunicaciones, instaló en el colectivo un subconsciente
que es como ese dicho que cuando te quemaste con la leche ves una vaca y corres. Bueno, algo así, está instalado en su consciente ideas que circulan a lo que puede ser colectivo, social, justo, como del que es nuestro enemigo, del que tenemos que pelear, sin poder elocuentemente decirlo de esa manera. Todos estamos ya un poco programados, porque el idioma inglés viene educando a todos los idiomas del occidente a pensar de cierta manera con respecto a estas ideas que provinieron a principios del siglo de un intento evolutivo en realidad. Fue un intento de solucionar la desproporcionalidad que el capitalismo básico de aquella época estaba brutalmente demostrando, especialmente con la revolución industrial. Es como la revolución industrial fue como tan alevosamente brutal en cómo, qué sé yo, usaba a los niños para trabajar, caminaban por encima de la gente durmiendo en la calle, no tan distinto que ahora, pero fue muy, muy así. Entonces, claro, los pensadores, la gente intelectual, los que entendían psicología, sociología, la gente que le importa al ser humano, la humanidad, la calidad de la civilización, la calidad de la sociedad, todos estos intelectuales empezaron a decir, no, 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 la manera de manejar el dinero y la política, miren en lo que está resultando. Entonces, claro, los que tenían el dinero, el poder, las industrias, como ahora, no es tan distinto, se sintieran que le estaban tratando de tocar el culo, en pocas palabras, o quitarle su chanchito, el chanchito de las monedas. Entonces, claro, si a vos te tocan algo que vos te agarrás porque eso es lo que te está haciendo sentir un poco más feliz, seguro, grande, más asegurado que esta tierra no te va a sucumbir, porque nosotros primitivamente evolucionamos en el miedo, o sea, evolucionamos en que la vida necesita vivir y por lo tanto reconociendo todos los miedos y las amenazas y los peligros. Entonces muy condicionados a reaccionar a lo que nos puede llegar a quitar la paz, la proliferación del bien, de la abundancia, no sufrir, todo lo que pueda amenazar eso. Entonces hay una reacción instantánea que ocurrió a principios del siglo cuando los socialistas empezaron a hablar, no, que es injusto que todos tengan el poder, que hay que inventar algo nuevo. Ellos se agarraron todo más fuerte y como cualquier persona que se siente amenazada reacciona diciendo, y ese es el que tenemos que odiar porque es el enemigo de todos, y a mentir, a decir cosas para defenderse, en realidad, para que no le saquen lo suyo. Busca, como los ingleses, busca aliados para que lo ayuden a atacar los que ellos designaron o se sienten que es el enemigo. Y esto viene ocurriendo desde o sea, fuimos tan tontos, o sea, tan no conscientes de nuestra única humanidad colectiva, nuestro ser humano como organismo sobre este mundo, tan no conscientes de esa manera respecto a nosotros mismos, respecto a nuestro mundo y la civilización, que no supimos ver eso por lo que era, que fue un intento por la civilización moderna, el sector más moderno de la civilización en ese momento, los pensadores de Europa, intentando inventar algo mejor de lo que estábamos haciendo hasta ahora, hasta ese momento. No reconocimos eso, sino que reaccionamos primitivamente, nos sentimos atacados y lo atacamos para defendernos porque nos sentíamos atacados. Entonces, esta dicotomía, esta situación trágicamente que se nos fue entre las manos, porque claro, lo más avanzado es más difícil. Si vos tenés más
inteligencia científica hacia tu condición viviente como sociedad en esta civilización que inventamos nosotros, y tenés ideas que tratan de mejorar, de arreglar los problemas que nos creamos a nosotros mismos, seguramente va a ser algo más difícil, como las ciencias más avanzadas son más difíciles. Entonces, claro, demasiado fácil es que cometer errores o pensar que es así, pero en realidad no es tan así. Para aquellos que se oponen, decir, viste, yo te dije que están equivocados. Y después, peor aún, si trataron de obligar esos sistemas socialistas, comunistas, marxistas, con militarismo o guerras o hambrunas o sí, muchas hambrunas porque había que conformarse y los que no, bueno, la distribución a lo bruto, le sacaron a la gente lo que tenían para distribuirlo. Bueno, fue un desastre porque lo más difícil es más difícil de hacer. Y fue trágico que no hubiésemos estado unidos como una humanidad en ese momento, es decir, vamos a ver cómo hacer esto, porque nos damos cuenta que estamos tratando de inventar sistemas de gobiernos mejores, pero no es fácil. Vamos a ayudar a esta gente a colaborar, a ver, porque quizás nosotros nos damos cuenta enseguida cuál es la dificultad, y mientras que ellos, perdidos en el sueño idealista, no ven algunas cosas, nosotros por ahí de repente estas sí las conocemos bien y hace tiempo, entonces podemos aportar para juntos, o sea, ahora que nos hemos considerado enemigos, en vez de seguir peleando, para juntos tratar de hacer algo que funcione, porque esto en realidad es una manifestación de un solo cerebro. O sea, las ideas que buscan, qué sé yo, que no cuelguen a los gays, que no los ataquen, que no sentirse despreciados, que los echen de la familia, trataron de solucionarlo de la manera equivocada y se fueron por las ramas. Hicieron un desastre, empezaron a mutilar chicos porque resulta que alguien en nombre de esta justicia social dijo que el género se asigna al nacer. Y entonces todos lo creímos porque queremos ser buenos, los que queremos ser buenos creímos, y todo lo que es la izquierda se fue al recarajo y se olvidó de las cosas más importantes para la sociedad. Claro, los de la derecha, que ya esta división ya está hace mucho tiempo, que por un tiempo se bancaron teniendo que reconocer que solo quieren poder, que solo les interesan los ricos, que solo les interesan las industrias y el avance del comercio, y qué sé yo. Medio como que se quedaron moscas porque se dieron cuenta que no son tan buenos, que no les importan todas estas cosas, que sí le importa la justicia social, el acceso médico. Pero cuando estos de la izquierda empezaron a decir semejantes barrabasadas, se agrandaron y volvieron a agarrar el poder. No porque son mejores o más estéticamente nada, sino porque la izquierda se fue al recarajo y ya no sabían. Lo que pasa es que también hay otra capa a esto. Es que la mente egoica y las ideas de análisis de inteligencia y de lógica, etcétera, son lo que nosotros seguimos porque es el invento que nos ha dado la evolución para mejor sobrevivir como componente de nuestra mente, no como las cosas que produce, porque la mente lógica y analítica, la mente egoica, está totalmente desconectada de la forma de su cuerpo. O sea, solo sabe que tiene que ir rápido para ese lado y puede hacer, y puede intentar, y puede analizar, y puede calcular muchos números y qué sé yo, pero si le decís cómo mejor tratar a un niño, es como que se queda tonta, porque no sabe exactamente, no le viene naturalmente. La mente egoica no está, es como un órgano que inventó la evolución para ayudarnos, para asistirnos, pero tenemos que saber manejarlo. Tenemos que usar la mente lógica, no para que sea un monstruo con su propia voluntad, con su propio partido político, con sus propias, que deja a todo el mundo atrás y que quiere cambiar el mundo para que solo sean las cosas como a él o a ella se le ocurren. No es así, no, es terrible.
Es terrible lo que nos estamos haciendo. Estamos como en un sub y bajas del terror. No sabemos que esto no tiene que estar pasando, ni mucho menos tiene que ponerse un clavo de este lado y dejarlo así para siempre. Esto tiene que estar lo más que podemos balanceado, porque usamos esto para inventar y para solucionar problemas y llegar a Marte y la química y producir vacunas o curar todas las enfermedades con esta mente, hagamos de cuenta. Pero la que siempre tiene razón es la verdad absoluta, natural, orgánica, colectiva, comunal. El ser humano como especie, como organismo viviente, es esta inteligencia. No hay que pensar que todo lo que viene de este lado está equivocado y hay que solo ganar con lo que yo creo acá. Ese es el fatal error que está cometiendo el Occidente en este momento. No se da cuenta que ha puesto estas dos esferas, estas dos naturalezas de su inteligencia manifestadas en campos políticos que están compitiendo. O sea, nos estamos autodestruyendo, para hacerlo sencillo. En la configuración de atacar al otro está destruyendo el funcionamiento, el mejor funcionamiento posible del cerebro humano, que sería algo en que sí, le dejamos decir la primera palabra, pero tenemos que saber que esta mente, la mente inteligente, siempre tiende a equivocarse. Por ahí se le ocurre una idea fantástica y calcula un montón de cosas rápido y ve algo que nadie vio, o lo que sea, pero déjalo que diga dos o tres más cosas y tarde o temprano se olvidó, esto empieza a ponerse marrón, esto empieza a pudrirse, esto empieza a ser olvidado. O sea, porque en realidad lo que importa es la integridad colectiva, el diseño natural, la forma en que estamos diseñados por la evolución y por la naturaleza a funcionar. Interesantemente, somos tan no conscientes de esta condición en que se encuentra el Occidente en este momento, que hemos puesto a lo que es la oposición al aborto. O sea, el aborto en realidad nació en la derecha. O sea, la idea que yo sé que esto sí puedo hacerlo, somos inteligentes, podemos criar bebés en incubadoras y qué sé yo, y que también podemos acabar con la vida. Eso vino de la mente, de la lógica egoica de la derecha. Pero ahora lo embandera, porque se dio cuenta que en eso es indiscutiblemente cierto. No se puede matar a la vida, no hay que atacar la vida, no hay que destruir la vida que está tratando de desarrollarse en el vientre de una mujer. Eso está mal. Entonces, como saben que eso es indiscutible, se lo agarraron. Y nosotros, o sea, nosotros, del otro lado, pero yo no estoy ninguno de los dos, del otro lado de la izquierda, lo que es la izquierda, se piensan que tiene que ver con algo bueno, que tiene que ver con respetar al individuo, entonces hay que poder matar al bebé en el útero para poder ser buenos o algo así, que está totalmente mal retorcida la izquierda, porque hace mucho que no sabe lo que hace ni le dando cabida. Entonces dice cualquiera, su esquema político, su esquema intelectual es algo que es, ¿no? Y bueno, entonces no nos damos cuenta de lo que hemos hecho, porque es un desastre, es un desastre. Entonces, cuando finalmente ves el único ser humano y te das cuenta que somos el mismo cerebro, esta pelea en realidad constituyen expresiones de un solo cerebro. Y te pones a escuchar a la gente en estos dos campos políticos, lo que empezás a ver es que del lado izquierdo, sí, esta sensibilidad está bien, que no, pero eso está totalmente equivocado, no. Ah, no, pero sí, ojalá se dieran, ojalá, sí, que vieran también eso, y tienen razón, esto indiscutiblemente es cierto, y un montón de cosas tienen razón, y de repente
la transexualidad es el derecho de todo joven, andá y mutilate y cortate los genitales y hacerte mujer, porque ahora la ciencia te puede hacer mujer, si, aunque no parezca, aunque algunos digan que no naciste para eso, es una cosa que se decide, es una construcción, se puede ser lo que quieras. Te quedás pensando, no puede ser, no puede ser. Tienen toda razón en estas cosas y de repente dicen estupideces. Y después te das vuelta y mirás a la derecha y decís, sí, bueno, por lo menos esto lo están corrigiendo. Tienen razón en que la emigración no puede ser una cosa descontrolada, amorfe, totalmente irregulada, sin una atención a educar, a enseñar el idioma, a ubicar a la gente, a integrarla. Tiene que haber un sistema, o sea que parece que se dan cuenta, pero a lo bruto, o sea, a echar a todos de vuelta. Entonces te pasa lo mismo con la derecha. Ves que tienen algunas cosas razón y otras cosas están absurdamente desesperados por decirte quién es el enemigo, a quién odiar y que ellos te mienten porque se creen que es necesario mentir para agarrarse el poder porque están convencidísimos que es lo que más dinero y más riqueza va a producir y eso indiscutiblemente es lo que tiene que ser una sociedad, un país, una nación, un pueblo, un gobierno, ¿no? Rico ante todo, y después todo lo demás se arregla. Basta que tengamos mucho, mucho, mucho dinero. Entonces, como están convencidos de eso, se justifican a sí mismos que hay que destruir y matar a los que vengan con cualquier cosa que parezca fastidiar tu, tu convicción. Bueno, y eso es lo que te ocurre cuando finalmente salís de la locura de la polarización y empezás a pensar en el ser humano que somos todos. Empezás a mirar a estos dos lados y decís, ¿qué nos está pasando? ¿Estamos locos? ¿Qué nos está pasando? No podemos, o sea, un gobierno, un solo gobierno, y cuando la persona que, en realidad no tendría que haber partidos políticos, pero bueno, eso es una idea un poco revolucionaria, además muy progresista, porque se podría no ser un totalitarismo o un comunismo, ni nada por el estilo, y tener un solo aparato gobernativo que viene ocupado, manejado por un cambiamiento, un reciclaje de personas, donde se establecen metas humanas que todo el mundo quiere para todo el mundo y luego trabajamos en mantener esas metas establecidas, o sea, cómo lograrlas en mejor calidad y nunca abandonarlas y siempre tenerlas ahí aseguradas y las que son más difíciles siempre nunca dejar de apuntar hacia ellas. Eso no es un totalitarismo, ni es 1984, ni nada, es otro sistema que no es un sistema partidista. El problema con el sistema partidista es que empezó en algún momento, porque inclusive los que tenemos un poco de años nos acordamos que no estábamos obsesionados por pelearnos y ganarle. Había, sí, existía estos, no, hay que derrocarlos, están totalmente equivocados, pero todavía había una conciencia de que una vez en el gobierno, bueno, ya llegamos al gobierno, ahora hay que todos más o menos trabajar juntos y todos en el Congreso, en los senados estaban de acuerdo que bueno, ganaron los otros, pero no importa, se nos respeta. Sabemos que traemos a la mesa cosas que por ahí no eran de su discurso, pero ellos también reconocen que estas son cosas buenas, entonces se trata de integrar todo, de trabajar juntos. Estamos locos. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué es esto? Bueno, nada, espero que hayan entendido el mensaje. Hasta luego.